Que cada mes de mayo que tenemos este énfasis, Dios siempre tiene un mensaje para nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos sobre el matrimonio y sobre la familia, probablemente algún concepto, alguna enseñanza usted ya la había escuchado anteriormente, si no del labio de un servidor, a través de nuestros hermanos que he invitado a predicar de aquí de la iglesia, o de alguna conferencia acerca de la familia, de algún invitado, algún conferencista. Tal vez en alguna otra iglesia usted ha escuchado conceptos y enseñanzas que seguramente le han sido de bendición, pero dentro de usted dice, eso ya lo había escuchado. ¿Saben que la palabra de Dios dice, por ejemplo, San Pablo a su carta a los filipenses les decía, no me canso de decirle las mismas cosas? O sea, me imagino que Pablo una y otra vez remarcaba, señalaba, enfatizaba el mensaje de Dios a sus oyentes. Mis hermanos, yo no sé si en el sermón de esta tarde, yo no sé si usted ya lo ha escuchado, pero se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52, alguna enseñanza basado algún sermón basado en este pasaje. Pero mis hermanos, qué importante es que en las iglesias se predique, pero también se tenga a padres e hijos que triunfan ante Dios y ante la sociedad. El pasaje que es de estudio, de análisis, de reflexión en esta hora, describe indudablemente la justicia y equidad de José. Si usted va a la Biblia y hace un estudio de la persona de José, el esposo de María, el padre legal de Jesús, se va a dar cuenta que José no habla en la Biblia. Él es un mudo, él nunca habla. En cambio María sí tiene diálogos con Dios y con el ángel, pero José lo vemos simplemente en la escena bíblica, en el relato bíblico, como alguien, mis hermanos, que es mudo. Ahora, cuando yo hablo que es mudo, no me consta que él haya sido mudo en su vida cotidiana o que haya nacido con esta enfermedad. Más bien, cuando yo le digo que es mudo, es porque no habla, o sea, no tiene ningún diálogo dentro del relato. Pero para mí me sorprende algo: fue un padre obediente al Padre Celestial. Ahora, ¿quién era José y quién era María? La Biblia nos dice que fueron personas escogidas por Dios para que fueran los padres terrenales de su Hijo Jesucristo. Y qué honor para ellos, ¿no, hermanos? El que ellos tuvieran el gran honor de parte de Dios de que en su familia se manifestara el Hijo de Dios. Pero también nos permite el relato asomarnos también al corazón y a la mente del niño Jesús. La Biblia dice, ya a punto de entrar en la adolescencia y cobrar conciencia de su filiación divina. En la Escritura podemos formarnos una imagen clara de él y de las relaciones que sostenía con su Padre y también con el Padre Celestial. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta familia de Nazaret? ¿Qué nos enseñan José y María y Jesús? Podemos decir que nos indican el camino a seguir a fin de ser padres e hijos exitosos. Quiero compartir este mensaje, mis hermanos, de la siguiente manera. Vaya por favor al versículo 41 de Lucas capítulo 2, versículo 41. Mis hermanos, según la Biblia, Lucas jamás anduvo con Jesucristo. Él era un médico y la Biblia dice que originalmente él no formaba parte de los 12 apóstoles. Mas sin embargo en la Biblia se le conoce como el médico amado. Y cuando él escribe el libro de los Hechos y el Evangelio según San Lucas, él lo escribe, mis hermanos, y tiene un destinatario, un hombre llamado Teófilo. Bueno, San Lucas, mis hermanos, nos presenta en sus primeros capítulos algo que tiene que ver con la familia del Señor Jesús
y un poco que ver con su adolescencia. Vaya por favor al versículo 41, José y María como esposos y padres. Dice la palabra de Dios, repita conmigo, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Mis hermanos, ¿qué nos enseña el relato? Que al menos la familia que en ese entonces formaba José y María con su hijo Jesús, la Biblia dice que juntos adoraban a Dios. Dice la Biblia, iban todos los años. Se dice, mis hermanos, que los judíos al menos tenían una ocasión durante el año para asistir a Jerusalén para ir a adorar a Dios. Les recuerdo, por ejemplo, en las aldeas, en las pequeñas ciudades donde los judíos, hermanos, se desenvolvían, habían sinagogas. Habían lugares donde había un rabino o algunos rabinos donde enseñaban la ley de Dios. Pero los judíos tenían por costumbre o por tradición ir un año todos a adorar a Jerusalén. Por ejemplo, nosotros vemos, mis hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 8, que un hombre que era eunuco, dice la Biblia, que él regresaba a Etiopía porque había ido a Jerusalén para adorar a Dios. La palabra de Dios nos dice que esta pequeña familia juntos adoraban a Dios. La Biblia dice que iban todos los años. ¿Qué significa esto? Esto implica una preparación, no solamente física y espiritual, mis hermanos, también económica. Se requería indudablemente dinero, tiempo, esfuerzo y dedicación. Mis hermanos, las cosas de Dios, muchas veces nosotros las hacemos. Nosotros le damos para las cosas de Dios, ofrendamos nuestro dinero, ofrendamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Las cosas de Dios, al menos en el pasaje que dice, mis hermanos, ocupaban un lugar muy importante en esa pequeña familia. Ahora, qué hermoso es ver a un esposo servir a Dios en unión de su esposa. Mis hermanos, aquella pequeña familia iban juntos a adorar a Dios. Recuerdo que en mi primer pastorado, a veces los pastores batallamos con algunas ovejitas que son lepas, ¿no? Nunca falta en una congregación una lepa, pero lepa, hermano, sí. De esas ovejitas rebeldes, sí. Y había una de ellas que era una mujer casada, que tenía familia. Recuerdo que ella no asistía a la escuela dominical. Y un día en un culto en la tarde ella se puso de pie y en las gratitudes dijo: hermano, yo le doy gracias a Dios porque tenemos una escuela dominical y podemos mandar a nuestros hijos para que sean educados en la palabra de Dios. Sigamos orando para que esta iglesia tenga una escuela dominical. Cuando terminó el culto, nada más me vio y le dije: cuando yo le diga así, hermanos, es regaño seguro, acuérdese. ¿Cómo? Y fue y me dijo: ¿para qué me quiere? Le dije: hermana, usted dio gracias a Dios porque tenemos una escuela dominical, pero yo a usted no la veo en la escuela dominical. Usted manda a sus hijos y a su esposo. Y dijo: ¿qué cree, pastor? Cuando dije eso dije: Ichi, la estoy regando, dijo. Me van a criticar porque es lo que yo no hago. Mis hermanos, dígame, ¿cómo se siente usted cuando juntos vienen esposo, esposa y los hijos a la casa de Dios, como lo hacía aquella pequeña familia? Iban juntos, dice la Biblia, a Jerusalén para adorar a Dios. No, hermano, no mande a sus hijos a la iglesia, venga con ellos. No mande a la esposa al templo, venga con ellos. Acuérdese, mi hermano, que usted es un sacerdote de su casa. Usted es la cabeza de su esposa y de su familia.
Así que el ejemplo que usted les dé tiene mucho que ver en las cosas espirituales. Si usted ocupa el domingo para hacer un trabajo que no corresponde hacer ese día, porque es el día del Señor, usted le está fallando a Dios. Si usted va a hacer algún deporte ese día, cualquiera que este sea, en vez de venir a la casa de Dios, usted le está fallando a Dios. Porque usted no está siendo un sacerdote y no está siendo un ejemplo para ello. La Biblia dice, mis hermanos, que juntos subieron a Jerusalén para adorar a Dios. Juntos José y María le habían dado una buena educación espiritual a Jesús. Vaya al versículo número 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Qué pone en manifiesto el texto? Que Jesús asistió por primera vez a la fiesta de la Pascua con gozo y santa expectación. Dígame usted si no habla bien de los padres de Jesús, los padres terrenales de Jesús. Porque le habían enseñado a qué: amar a Dios, la palabra de Dios, la casa de Dios y las cosas de Dios. Vaya al versículo 49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario ¿qué? Estar. La Biblia dice que, mis hermanos, ellos le habían dado una buena educación espiritual a sus hijos, a su hijo, perdón. Por eso yo sí creo en esa enseñanza de la Biblia cuando dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que nosotros tenemos una gran bendición de parte de Dios de ser padres, pero también tenemos, eso implica y eso también significa una gran responsabilidad. Primero, porque la Biblia dice que los hijos son una herencia de Dios. Y mis hermanos, y ya cuando los tenemos, el deseo de Dios es que nosotros les enseñemos a amar a Dios, su palabra, la casa de Dios, las cosas de Dios. Hágalo desde pequeño, hermano. ¿Sabe para qué? Para que usted después no ande tratando de corregir a sus hijos cuando tengan mayoría de edad. Mire, vamos a puntualizar una cosa. ¿Cuántos años cree que tenía Jesús cuando subió con ellos? ¿12? ¿12 años? ¿Sí? Mire, eso significa que el niño Jesús ya era ¿qué? Estaba a punto de ¿qué? De ser un adolescente. ¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas con sus hijos a partir de los 12 años, hermanos? De una u otra manera los tuvimos. ¿Por qué? Porque la adolescencia significa cambios. No, tú dices: antes mi hijo era bien obediente, pero sujeto a nosotros. Ahora, dices tú, ya cumplió los 12 años, agárrate, porque es donde vas a empezar a tener problemas, y más si no lo educaste bien en las cosas de Dios. Si así educando los hermanos, a veces se nos quieren ¿qué? Salir del huacal, imagínate no educándolos. Entonces la Biblia dice que ellos, los padres de Jesús, le habían dado una buena educación espiritual. Mis hermanos, esa es nuestra responsabilidad como padres, darles no solamente una educación secular, sino también una buena educación espiritual. Le habían enseñado José y María a Jesús sujeción y obediencia. Vaya al versículo 51, ¿qué dice? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿qué, hermanos? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas ¿qué? En su corazón. Si estaba sujeto a ellos, eso significa que le habían enseñado ¿a qué? A honrarlos. Lo formaron, hermanos, no lo deformaron. A ver, repita conmigo, lo formaron. A ver, repita conmigo, lo formaron.
A ver, repita. No lo deformaron. No es lo reformaron. No lo, ¿qué, hermanos? No lo deformaron. Eso implica una cosa muy interesante, mis hermanos. Híjole. Yo a veces digo, cuando veo a alguno de sus hijos que es rebelde, digo, ay, qué engendro hicieron estos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, mis hermanos, que como padres echaron a perder al huerco. Porque en vez de educarlo, no lo hicieron. No, cuando uno de esos huercos, de nuestros huercos así, va así bien serio, bien formal en las cosas de Dios, hasta tú dices, lo quiero para yerno. Y dices tú, qué padre, porque eso significa que sus papás, en vez de deformarlo, lo formaron, mis hermanos. ¿Sabe que en todas las épocas han existido crisis en la familia? Hoy vivimos crisis en la familia, ¿sí o no? Hace 10 años vivíamos crisis en la familia. Cuando yo era un joven, yo escuchaba que decía la gente, qué tremenda la crisis económica. Pero analizo que no solamente había crisis económica, había crisis siempre en todos los niveles de la sociedad. Pero ¿sabe dónde más pega? Pega más en el núcleo familiar. Mis hermanos, se hizo un estudio, por ejemplo, nada más para ponerle un ejemplo, ¿por qué había decaído el Imperio Romano con todo su poderío? Y el estudio llegó a la conclusión que era por la desunión dentro del seno familiar. Mis hermanos, si el mundo está como está, es porque la familia vive en crisis, los matrimonios viven en crisis. Jesús es modelo del Hijo y del hombre de Dios. A los 12 años fue llevado por sus hijos ¿a dónde? Al templo. ¿Sí o no? Según, hermanos, la cultura hebrea, un jovencito a la edad de 12 años ya era considerado ¿qué? Un hijo de la ley. ¿Qué significaba esto, mis hermanos? ¿Qué significaba ser un hijo ¿qué? De la ley? Significaba, mis hermanos, que el niño, el varón, había de asumir una responsabilidad personal ante Dios y ante la sociedad a los 12 años. Por eso cuando un niño judío se presentaba ante los rabinos, se decía que ese niño ya se hacía responsable ante Dios y ante los hombres de sus actos. ¿Por qué? Porque yo me imagino que a la edad de 12 años el niño ya podía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, mis hermanos, ya sabía que la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces la Biblia dice que a la edad de 12 años Jesús es llamado hijo de la ley. Entonces Jesús lo hizo porque el pasaje nos dice que asimiló bien las enseñanzas recibidas en su primera infancia, las aprovechó muy bien en sus primeros años. ¿Y qué de nosotros como padres? Estamos aprovechando este tiempo, cualquier tiempo, para educar bien a nuestros hijos en las cosas de Dios. No solamente era un hijo de la ley, la Biblia dice que era hijo de Dios. Versículo 49. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mis hermanos, ¿cuándo Jesús tuvo conciencia de su filiación divina? ¿Cómo? Cuando estaba con los doctores de la ley. Se les perdió Jesús a sus padres, ¿no? Dice la Biblia que lo andaban buscando. ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron discutiendo con los maestros de la ley la palabra de Dios. Mis hermanos, Jesús
Mis hermanos, ahí demostró que no solamente era el hijo de la ley, sino también que era el hijo de Dios. Para mí es sorprendente cómo, mis hermanos, y veo lo siguiente, cuando yo tengo aquí en la iglesia padres que son fieles a Dios, en el servicio de Dios, me alegra cuando yo escucho, cuando me invitan a su casa y dice, a ver, que ore el niño. ¿Y qué hace el niño? En su modo hace una oración a Dios. ¿Por qué? Porque lo aprendió de los padres y porque los padres le enseñaron. Si hay algo que yo recuerdo más de la infancia de mis hijas, es cuando recuerdo que mi hija Saraí y Ana, cuando estaban en la periquera, les decía a su mamá o les decía yo, para tomar los alimentos, vamos a orar. Ellas saben lo que hacían, se tapaban los ojos. Eso significaba que era un tiempo de darle gracias a Dios por la comida. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes? Agarren la onda. Lo van a hacer, sí. ¿Y a poco cuando hacían eso nuestros hijos, no te llenaba el corazón de gratitud a Dios y decías, gracias Señor, porque estamos haciendo las cosas correctamente como tú quieres? Jesús fue un hijo que vivió sujeto a sus padres. Dice la Biblia que cuando Él les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, cuando salió de ahí, no, o sea, él no iba con la bandera. No, a ustedes, a mí ya no me tienen que decir nada porque yo soy un hijo de la ley. Es más, he entendido que yo soy el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. No dijo eso. La Biblia dice que cuando regresó con sus padres, regresó a Nazaret a vivir por espacio de aproximadamente 18 años o más. Una vida de sujeción, de obediencia, de limitaciones, de pobreza, de trabajo, al lado de una familia pobre, y a ser conocido en tal ciudad como el hijo del carpintero y posteriormente como el carpintero. Mis hermanos, hijos, aprendan del Señor Jesús. Aprendió a estar sujeto a sus padres. Y qué difícil hoy en día es enseñar esto, ¿no? Padres, a veces, ¿qué hago? Ya se me revelan. No, a veces yo les he aconsejado a más de uno, arrímenles tierrita, por favor. ¿Y qué es arrimarles tierrita, hermanos? No se crea esos que dicen los psicólogos que los acompleja. Entonces, lo que enseñan los psicólogos es más importante que lo que enseña la palabra de Dios, porque la Biblia dice que a los hijos tenemos que darles con la vara ¿de qué? De la corrección. Ay, es que lo puedo traumar. No, se trauma usted si no le pega, si no lo educa con los golpes a veces. Acuérdese, una vez dije, 1, 2, 3, ya es bullying, hermanos. Yo no sé de dónde sacó esa onda los psicólogos, que los traumas, que no los... Mira, a mí mi madre me dio mis buenas y hasta ahora le doy gracias por lo que ella hizo. Y ella sin ser cristiana. ¿No les he contado que una vez me quebró en el espinazo un trapeador? Pero no era de agua, era de gas, hermanos, bien pesados, ¿no? Los primeros días después de que me lo quebró, yo pensaba en mi madre, parece un capataz de una hacienda, ¿no? Pero no. Pero le doy gracias a Dios porque esos golpes me corrigieron.
Yo le aseguro que a veces hay padres que jamás le han tocado a su hijo, hermanos. O sea, ellos, a través de una disciplina con vara. Entonces vamos arrancándole de la Biblia todas esas enseñanzas que tienen que ver con la corrección. O sea, hermanos, no seamos cristianos ateos. Que estoy preparando una serie de sermones que tienen que ver con cristianos ateos. A veces es necesario corregirlos. Y la Biblia dice que estaba ¿qué? Estaba sujeto a ellos. ¿Qué hizo Jesús como hijo? Tuvo un desarrollo normal en su vida toda. Versículo 52. Y Jesús crecía, ¿qué, hermanos? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aquí nos habla que su desarrollo fue armónico en lo físico, intelectual, moral y espiritual. Adquirió buena estima, buena fama delante de Dios y también delante de ¿quién? De los hombres. Mis hermanos, nuestros hijos hoy en día buscan modelos. Nuestros hijos hoy en día buscan modelos. Si no nos ven a nosotros como modelos a seguir. Yo recuerdo que antes yo escuchaba que la gente decía: oye, ¿qué quiere al niño? ¿Qué quiere ser cuando seas grande? Y el niño, ¿qué decía? Policía, bombero, inclusive hasta luchador, ¿no? De lucha libre. Y luego pasaron a otro nivel. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? El hombre araña, Superman, Iron Man, X-Men, Batman. Y vaya a los pueblitos. Le preguntó a un niño allá en Escobedo: ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser sicario, dijo. Porque eso es lo que están escuchando nuestros hijos, ¿no? Rara vez el hijo puede decir: quiero ser como mi papá. ¿Por qué cree que no lo dice? O como mi mamá. Porque a lo mejor no son buenos modelos. No somos buenos modelos. Y lo más triste, hermanos, yo jamás he escuchado a nuestros hijos que quieran ser como David, como Daniel, como José, como Pedro, como Pablo, como Jesús. Hoy hasta se vuelven locas nuestras huercas con el Justin Bieber, ¿sí? Dígame, ¿es un modelo? Pregunto, ¿es un modelo? ¿La Hannah Montana es un modelo? Pregunto. Hoy yo quiero ser como la de la chica de los Juegos del Hambre. Pues se va a morir de hambre si sigue así. Que nuestras chicas algún día digan: hermanos, yo quisiera ser como Esther. A mí me fascina en la Biblia la historia de Esther. ¿Nunca la ha leído? Léala. ¿Sabe? Lo más sorprendente es que es un libro que no pronuncia la palabra Dios. Pero es un libro hermoso de inspiración divina, hermanos, que nos da una preciosa enseñanza de cómo vivir bajo las convicciones de Dios en este mundo. ¿Será Jesús en su calidad de hijo digno de ser imitado? ¿Serán José y María en su calidad de esposos y padres digno de ser imitado? De ser así, hermanos, hagámoslo. Y qué bueno es que un día nosotros reconozcamos cuando nuestros hijos digan: padre, yo quisiera ser misionero, pastor, evangelista, quisiera ser un hombre o una mujer que sirvan al Señor. Yo le pregunto, y con esto concluyo: ¿qué pasaría si alguna vez alguno de ustedes tiene un proyecto de vida con sus hijos? Algunos hasta nos esforzamos por mandarlos a las mejores universidades. Pero ¿qué pasaría si su hijo viene y le dice: papá,
siento que Dios me está llamando al ministerio. No reaccione usted como uno que lo hizo delante de mí. ¿Qué? ¿Quiere ser pastor? Y yo me quedé. Ya cuando se fue el hijo, nomás dijo él, ¿quiere ser pastor? Pero sí, le dije, hermano, tenga más respeto por mi investidura como siervo de Dios, porque la manera en que usted reaccionó, haga de cuenta que el ser pastor o ser una misionera o ser un evangelista no llena sus expectativas como padre. No, hermanos, yo me sentiría orgulloso si alguna de mis hijas me dijera, y yo no le voy a estorbar si fuera así, que ellas vinieran conmigo, con su mamá. Dios nos está llamando a esto. ¿Ok? ¿Sabe lo que yo haría? Yo no le diría, ¿qué? ¿Quieres ser pastora, misionera? No, diría, hija, tienes todo mi apoyo. Pero ¿por qué? Yo, como reaccionó el hermano, yo dije, qué poco es el concepto que él tiene de qué, del ministerio. Y mis hermanos, discúlpeme, si usted es ingeniero o es licenciado o lo que usted sea, para mí estar en el ministerio es mejor que su vocación. Y si no, pregúnteselo a Jesucristo. Él es el pastor de los pastores.